Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este almuerzo conferencia, homenaje a un colega, amigo, muy apreciado por todos los neumólogos, conocido por todos ustedes, el doctor José Fusilo. Nos toca presentar en esta oportunidad al doctor Eduardo Borsini, amigo de la casa. Él es especialista en medicina crítica, especialista en neumología y tiene una diplomatura universitaria en medicina del sueño. Es un referente a nivel mundial en sueño, sobre todo en trastornos respiratorios del sueño. Por eso realmente tenemos que aprovechar esta presencia. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Gracias a la sociedad por haberme convocado, a los organizadores del simposio. Quiero agradecerle también a la gente de Casará que hizo posible mi viaje. No tengo conflictos de interés y creo que el laboratorio tampoco los tiene porque no tiene ningún producto que tenga que ver con esto. Y es importante toda esta colaboración para que se hable de sueño delante de tanta gente joven que hace medicina interna. Y es importante porque todos nuestros pacientes duermen y todos los pacientes de ustedes duermen. Yo cumplí 50 años y me he pasado 20 años de mi vida durmiendo, que no quiere decir que me he pasado 20 años de mi vida perdiendo el tiempo. Somos lo que somos por el sueño que tenemos y el sueño es importante para el neurodesarrollo y para llevar una vida plena. Y se habla mucho en la medicina interna de la comida, del ejercicio y de las enfermedades. De eso estamos bastante acostumbrados a hablar, pero no estamos tan acostumbrados a hablar del sueño. Y como le digo, cualquier adulto pasa 7 u 8 horas de su vida durmiendo. Y el sueño le imprime a las enfermedades modificaciones importantes. E inclusive algunas solo se producen cuando dormimos. Así que entender el sueño creo que es importante para el médico internista. Me pidieron que hablara fundamentalmente de la relación de los trastornos respiratorios del sueño en relación a las enfermedades obstructivas. Y vamos a ir por ese camino, pero ya van a ver que nos vamos a ir desviando un poco hacia algunos temas interesantes. Al final, ojalá quede tiempo para preguntas, que creo que va a ser lo más interesante de todo. Bueno, el paciente que tiene enfermedades pulmonares obstructivas o defectos crónicos de la ventilación tiene varias características que pueden afectar su calidad de sueño. Tiene síntomas crónicos, toma medicamentos, tiene comorbilidades. Casi el 30% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tienen insomnio. Esta es una asociación quizás más frecuente que en la población general. Y más del 30%, algunos estudios muestran que más del 50% de los pacientes tienen apnea obstructiva del sueño, depende cómo las definamos. Y si las definimos como nos hemos puesto de acuerdo recientemente en el flamante documento internacional de consenso en definirlo como un índice por encima de 15 eventos por hora, esto alcanza el 30%. Es decir, estos pacientes tienen más riesgo de enfermar o morir y no estamos hablando de una asociación ocasional, sino de una asociación muy frecuente. Y todos cuando dormimos respiramos diferente. Cae el volumen corriente, cae el volumen minuto, cae la frecuencia respiratoria, somos más susceptibles a la hipoventilación, tenemos cambios de la resistencia de la vía aérea, relajamos los músculos de la faringe y del cuello, básicamente, que hace que esta zona muy vulnerable de la anatomía sea propensa al colapso y a tener apneas obstructivas. Bueno, a todos nos pasa eso, pero a los pacientes con enfermedades respiratorias les pasa más. Y son pacientes que están todavía más vulnerables. Y esto ha sido estudiado desde hace muchos años, hay varias publicaciones en este sentido, de los cambios profundos que el sueño le imprimen a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Además, los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, y que están con una hipoxemia diurna limítrofe, que ustedes ven en consultorio que saturan 91, 92, 93, y ustedes dicen, bueno, no tiene indicación de oxígeno, usted deja de fumar, rehabilita, baja de peso,
cuando duerme, están en la rodilla de la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina, con los cuales pequeñas caídas de la ventilación van a generar estrepitosas caídas de la oximetría y van a tener hipoxemia nocturna y muchas veces también hipoventilación nocturna. Pero además, no solo respiran peor, sino que duermen peor. Algunos estudios como este, basados en polisomnografía full de noche completa, han mostrado que los pacientes con EPOC duermen diferente que la población de referencia. Tienen un tiempo total de sueño más corto, tienen menos tiempo en REM y además tienen un perfil de hipoxemia más profundo. Pero no solamente eso, sino que los predictores de calidad de sueño en la polisomnografía se relacionan a la función pulmonar. Mientras más obstruidos, duermen peor. Mientras más baja su DLCO, mientras más enfisema, duermen peor, están más hipoxémicos. Con lo cual, tener una enfermedad pulmonar obstructiva, tener obstrucción crónica, se vincula a una peor calidad de sueño. La cantidad de sueño también lo es todo. No solo es importante dormir, sino que hay que dormir cuando estamos predispuestos a hacerlo, en el horario correcto, y la cantidad de tiempo correcto. Se ha publicado un trabajo en Circulation hace menos de un año que muestra que los pacientes cardiológicos que duermen 1 hora menos en relación a la referencia aumentan su mortalidad casi un 20%. Dormir menos hace que te mueras más. Y esto no es diferente en los pacientes que tienen EPOC. Este estudio, basado en una encuesta nacional de nutrición de salud de Corea, de un gran número de pacientes, que ajustó variables de distintos modelos para predecir mortalidad, encontró que dormir poco, menos de 6 horas, o dormir demasiado, aumenta la mortalidad. Entonces, no solamente es importante dormir bien, sino también hay que dormir lo suficiente. Y la calidad de vida es peor cuando dormimos poco, eso lo sabemos todos, pero también cuando dormimos demasiado. Así que hay que moverse y hay que dormir lo adecuado en el momento adecuado. ¿Qué pasa con las apneas del sueño? Bueno, las apneas del sueño son una enfermedad respiratoria del sueño, la más prevalente de todas. El 80% de la consulta de la unidad de sueño donde yo trabajo es esto. Por lejos es la enfermedad por la cual más nos consultan, seguida de cerca por el insomnio. Y hago un paréntesis, les cuento, los que trabajamos en la unidad de sueño tenemos pacientes que vienen por una de 3 cosas. Vienen los pacientes que nos dicen, doctor, no puedo dormir, el gran capítulo de los insomnios. El que dice, doctor, me duermo en todos lados, el gran capítulo de la somnolencia excesiva. O el paciente que dice, doctor, duermo y cuando duermo me pasa algo raro, que puede ser muchas cosas. Pateo, hablo, rechino los dientes, ronco, hago pausas, me levanto a orinar muchas veces, me hago pis en la cama, etc. ¿Okay? Así que los pacientes a ustedes también les van a entrar por uno de estos 3 lugares y esa es la forma un poco de organizarse a la hora de verlos. Nuestros vecinos más cercanos que tienen estadísticas confiables de población general como Brasil reportan en un estudio de San Pablo con polisomnografía que un índice de apnea y hipopnea por encima de 15 por hora, ya no hablamos de 5, 15 por hora, 25% de los varones y casi 10% de las mujeres. Esto quiere decir que al menos el 35% de la población de Brasil, estos son muchos millones de personas, tiene lo que hoy definimos como enfermedad apnea obstructiva del sueño. Porque hoy, 15 por hora, aunque no tenga síntomas, es enfermedad. Y ya les voy a contar sobre eso. Así que estamos hablando de una enfermedad frecuente, altamente prevalente. Este es el documento que le contaba, se puede bajar free. Tiene 2 partes, la parte free que es un resumen, que los invito a consultarlo, y una parte que se paga, que son 11 capítulos, como si fuera un libro, sobre un tratado de la enfermedad. Nosotros hemos representado a Argentina en este documento, donde 50 expertos discutieron durante un año los cambios de las definiciones de la enfermedad. Ya no hablamos de SAOS, de
de SAS, de síndrome de apnea del sueño, ya no es un síndrome. La apnea del sueño es una enfermedad, se llama apnea obstructiva del sueño. Tiene una causa, tiene una trayectoria conocida, tiene una historia natural y tiene un desenlace conocido. Y no necesitamos de los síntomas para definirlo. Si vos tenés más de 15 apneas por hora, tenés la enfermedad obstructiva del sueño, tengas o no tengas síntomas. Si tenés menos, también podés tenerla si tenés síntomas, y ya no usamos la comorbilidad para definir la enfermedad. No queremos cometer el error del síndrome metabólico, donde parece que el síndrome metabólico es una bolsa de gatos que se define por otras enfermedades. Bueno, ya no es así. Hoy la apnea del sueño es una enfermedad diferente, definida, y básicamente la comorbilidad no la define, pero le imprime severidad. Tengo 2 pacientes con 15 apnea por hora, uno tiene síntomas y otro no. Bueno, hay uno más enfermo que el otro. Tengo 2 pacientes con 15 apneas por hora, uno es diabético, hipertenso, el otro no. Bueno, hay uno más grave que el otro. Pero la gravedad lo da la comorbilidad, no define la enfermedad. Así que un poco esto es lo que le estaba contando, que se extrae de este nuevo documento internacional de consenso al que suscribieron 23 países, incluyendo la mayor parte de los países de habla hispana. Fíjense ustedes los valores de prevalencia para un índice de 5 o para un índice de 15 en hombre y mujer, cifras que son básicamente escandalosas. En algunos países realmente inmanejables. En mi país calculamos que tenemos por lo menos 8 millones de personas con la enfermedad. No hay forma de abordar 8 millones de personas con esta enfermedad si vienen todos juntos a la consulta, por más que abramos cientos de unidades de sueño, ¿no? Este es el algoritmo de diagnóstico para la apnea obstructiva del sueño propuesto por este documento. Uno usa lo que tiene. La realidad es que, en general, para la mayoría de los pacientes no hace falta una polisomnografía. La polisomnografía no es el futuro de la apnea del sueño, es el pasado de la apnea del sueño. Sí se puede usar y se usa y se va a seguir usando, sobre todo cuando pensamos que la apnea del sueño se asocia a otras enfermedades respiratorias del sueño o otras enfermedades del sueño. Y un resultado positivo indica tratamiento, pero básicamente nos basamos en la probabilidad clínica y en lo que tenemos disponible. Poligrafía, estudios de domicilio o polisomnografía. Nosotros ya hemos empezado hace un año en nuestra unidad a usar estudios que se llaman súper simplificados, que son estudios todavía más simples que una poligrafía, que trabajan con el celular del paciente y hacemos el diagnóstico en casa a bajo costo. Ese es el futuro de la apnea del sueño. Y les cuento lo que me pasa a mí en mi unidad. Este es mi hospital. Cuando hicimos la primera publicación de cómo nos iba con la poligrafía, vimos lo mismo que nos está pasando hoy, hace casi 10 años, que hay un porcentaje de un 10% de los pacientes que ustedes dicen, este paciente tiene que tener apnea, yo se las voy a buscar, tiene comorbilidad, tiene síntomas, le vamos a hacer el estudio, y el estudio no es concordante. Eso es 1 de cada 10 pacientes. Repetimos estudios en domicilio en el 3-4% de los pacientes, ahora estamos repitiendo el 3% de los estudios, en niños un poco más, los niños son más difíciles, hacemos estudios en casa simplificados en niños hace varios años y ya estamos haciendo estudios de múltiples noches para evitar las repeticiones. Y van a CPAP, los pacientes que nos llegan, le digo casi de cajón, 1/3 de los pacientes van a ir a CPAP. Por supuesto, los pacientes nos vienen filtrados por ustedes, que son los que los detectan. Vienen con un moño y me dicen obeso, hipertenso, diabético, somnoliento, chofer de colectivo. Obviamente, tiene más de 15 eventos por hora. ¿Qué vamos a hacer con ese paciente que no se va a poner un tratamiento? Pero bueno, eso va a depender de dónde trabajen. Esta es la estructura de mi hospital. Mi hospital tiene 7 centros periféricos, que son policonsultorios, donde trabajan muchos clínicos y muchos especialistas. Todos tienen capacidades diagnósticas y reportan al hospital central. Con esta estructura, nosotros tenemos una demora actual para una polisomnografía de unos 3 meses y una demora actual para una poligrafía de unos 20 días, más o menos, ¿no?
Igual 3 meses es bastante inaceptable. Piensen que si tenemos que ir a una segunda polisonografía de titulación, tenemos solo 6 meses para tratar a un paciente. En nuestro medio eso es básicamente inaceptable. Y el acceso a los estudios de sueño en Latinoamérica, ni les digo, está bastante complejo. Hay países que tienen más desarrollo que otros. Argentina está primero en la lista, pero está primero en la lista por el desarrollo de la poligrafía respiratoria, no por el desarrollo de la polisonografía. Creo que si eran por polisonografía estábamos casi al último. Pero eso va cambiando de país en país. De cualquier manera, para millones de habitantes, el número de unidades que tenemos es claramente deficiente. Y hemos entrado a trabajar con otros especialistas para el diagnóstico de la apnea del sueño. En cardiología el diagnóstico lo hacen los cardiólogos, en la unidad de arritmia lo hacen los arritmólogos, en cirugía bariátrica lo hacen el equipo de nutrición, no el cirujano bariátrico, porque el cirujano bariátrico es el último que ve al paciente, no el primero. Y hemos entrado con ellos, y yo les puedo contar, por ejemplo, que en cardiología, centro de hipertensión arterial del hospital, donde tenemos polígrafos que manejan los cardiólogos, 44% de los pacientes hipertensos van a tener un IH por encima de 15. Esto es apnea moderada severa con comorbilidad. 44%. ¿Cómo hago para estudiar a toda esa gente? Ese es el problema que hoy tengo. Y así como le hacemos toma de presión arterial, laboratorio, ecocardiografía, electrocardio, mecánica vascular, se hacen en este momento estudios simplificados. Y ya hemos ido a los ultrasimplificados porque no hay forma de llegar a todos. Y hemos tenido que validar los cuestionarios. Los cuestionarios que están pensados para la unidad de sueño no están pensados para la población cardiológica ni para la población de bariátrica, con lo cual hay que ir adaptando los cuestionarios que uno utiliza para hacer el screening. Y el screening lo hacemos básicamente para encontrar lo más grave, porque no puedo estudiar a todos. Bien, vimos función pulmonar, vimos EPOC, vimos sueño, vimos apneas. Ahora vamos a ver que es posible y no tan infrecuente que los pacientes tengan las dos enfermedades al mismo tiempo, que se superponga la EPOC con la apnea del sueño, lo que tradicionalmente se ha denominado síndrome de overlap o síndrome de superposición AOS-EPOC. Paréntesis aquí, le cuento, la unidad aparte tiene una epidemia de obesos, como seguramente la misma epidemia que ven ustedes, y ya tenemos una epidemia de lo que se llama triple O de obesity, O de obstructive y O de obstructive. O sea, obstruction, obstructive, obesity. Triple O, gordos con EPOC, con apnea grave. Eso es epidémico en este momento y es un problema bastante grave. Bien, esta es la definición de la superposición. No hay una causa, la EPOC no produce apnea, ni la apnea produce EPOC. Eso está estudiado desde el Sleep Health Study hace bastante tiempo, pero se cree que el 12% de los EPOC tienen esta superposición. ¿Y por qué es importante? Porque son los que se mueren, son los que consumen más recursos, son los que se internan y son los que se ventilan. Por eso es importante. Fíjense ustedes acá el estudio de J.M. Marín. Esta es la cohorte de Zaragoza, seguimiento a más de 12 años. Tienen ustedes los pacientes EPOC, los pacientes con overlap con CPAP en azul y en rojo la curva de sobrevida de los pacientes que tienen superposición de las dos enfermedades pero no se trataron. Tratar los pacientes les cambia el pronóstico a largo plazo. Tratar con CPAP, estamos hablando de CPAP. Acá no hablamos ni de oxígeno ni de ventilación mecánica, hablamos de CPAP. Y también los pacientes que no se tratan se exacerban más, son más caros y se internan más. Es más barato colocarle un CPAP que no hacerlo. No hemos visto esto, nadie ha leído esto, pero es más barato darle un CPAP a ese POC que mandarlo a casa sin tratamiento. Ese paciente vuelve, se llama paciente de puerta giratoria, de hecho está publicado con ese nombre, Revolving Door Patient. Van y vienen. Y el oxígeno no lo arregla. Ahí tienen ustedes un estudio hecho en Brasil por el grupo de Geraldo Lorenzi,
pueden ver ustedes que pacientes con EPOC que tenían hipoxemia, hay un grupo que se trató y otro grupo que no se trató, y al grupo que no quiso tratarse le pusieron oxígeno. Bueno, el oxígeno no lo arregla. La hipoxemia nocturna del EPOC nosotros no la tratamos, salvo algunas circunstancias que podemos hablar, pero si tiene apnea sí es importante colocarle el CPAP. El CPAP sí les cambia las cosas. ¿Cuándo tratar a un paciente con apneas? Esto es el documento consenso. Cuando tiene más de 15 eventos por hora me lo tengo que plantear. Más de 15 por hora es un candidato. No quiere decir que es CPAP. Quiere decir que es un candidato y que tengo que individualizar el caso. Si tiene EPOC, y ni hablar si tiene hipoxemia, probablemente sea un muy buen candidato. ¿Es suficiente en un EPOC el CPAP? CPAP es flujo continuo de la vía aérea, aumenta la presión, el paciente respira espontáneamente, no lo ventila el paciente. Entonces, ¿es suficiente? Bueno, la respuesta es sí. Sí, si el paciente no tiene hipercapnia, con lo cual probablemente hay que hacer unos gases al paciente, sobre todo en ciertas condiciones, ahora lo vamos a ver. Sí, si el CPAP está bien montado. Precaución si el paciente tiene función pulmonar muy baja, porque en ocasiones, que lo podemos conversar al final, hay que agregar oxígeno. Bueno, voy a pasar algunas cosas, no quiero aburrir. Este es nuestro consultorio de adaptación a CPAP. La demo de máscara la hacemos nosotros. Y muchos pacientes se tienen que titular en domicilio, aún EPOC, aún comórbido, aún obeso y aún con otras comorbilidades también, porque nuestras listas de espera para la polisonografía son muy largas. De hecho, tenemos 12 pacientes titulados por semana, indicamos unos 40 CPAP por mes aproximadamente, y solamente una mínima proporción van a venir a dormir en la unidad de sueño para titular CPAP, que son los problemáticos. De hecho, los técnicos la tienen bien jorobada, porque son los que han fracasado en otras titulaciones, los que tienen que venir a dormir y hacer una titulación polisondográfica. Así que reservamos la polisondografía para casos especiales, y en general se hace en domicilio. Usamos tecnología simple, conectividad, los equipos hoy transmiten datos a la nube. Nosotros, cuando viene un paciente con CPAP, hacemos la semiología del paciente y la semiología del equipo. El equipo da mucha información, lo usa, no lo usa, cuántos días, promedios, estadísticas, presiones, fugas, índices de apneas residuales, que son importantes a la hora de controlar la eficacia de la terapia. Y tenemos tanta demora que ya hemos empezado a usar fórmulas y hemos fabricado nuestra propia fórmula, porque las que estaban publicadas no se adaptaban a la realidad de nuestros pacientes. Estas son las fórmulas que nosotros usamos. Usamos el índice de masa corporal, la circunferencia de cuello, agregamos el tipo de máscara que no está en casi ninguna fórmula y hemos validado nuestra propia fórmula y la hemos comparado con la de otros lugares del mundo. No nos va muy diferente con nuestra fórmula, pero nuestra fórmula involucra la máscara. Y de esa manera, cuando tenemos urgencia en indicar un CPAP, que es bastante común, vamos por fórmula y después retitulamos cuando podemos, o cuando tenemos el turno, o cuando tenemos acceso al estudio. Y los controlamos con herramientas muy básicas como oximetría. Hay un porcentaje importante de pacientes con apnea del sueño que ustedes colocan CPAP que quedan con hipoxemia residual y eso les aumenta los riesgos. Y herramientas muy sencillas nos permiten predecirlo. Fíjense que son más gordos y arrancan de saturaciones más bajas o tienen alteraciones de la función pulmonar. Esos son los candidatos a monitorizar con oximetría. ¿Cuándo hacer un gas? Parece algo que todos sabemos, pero en realidad no tenemos tan claro. Bueno, esta es una guía que estamos escribiendo con un grupo de expertos sobre la utilidad de la función pulmonar en los pacientes hipoventiladores. Y básicamente fíjense ustedes que hacemos gases cuando hay historia o antecedente de fallo ventilatorio, tenemos bicarbonato venoso, se puede usar bicarbonato venoso. Si el paciente no tiene insuficiencia renal y no toma diuréticos, es muy útil para decirnos que es un hipoventilador. Si tiene un estudio de sueño con una desaturación muy importante, hablamos de 30% por debajo de 90 a nivel del mar, si desatura sin apneas, uno tiene que entender qué pasa. En las superposiciones, que justamente lo puse esto porque estamos hablando de las superposiciones, y en los pacientes con mucha obesidad. En esos pacientes a veces
un gas basal antes de indicar la terapia no está mal. Tenemos un hospital de día porque ya no se concibe que un médico que haga medicina del sueño no haga ventilación. Eso es del pasado. La ventilación es el futuro de lo que se llama cuidados progresivos. Y alguien se tiene que ocupar de estos pacientes. Nosotros indicamos un equipo de ventilación mecánica no invasiva para domicilio cada 6 días y esa cifra va subiendo. Son 60 pacientes por año, pero va cada año va subiendo. Y ventilamos de todo. POC, sí, obesos, hipoventiladores, por supuesto, parálisis diafragmática, enfermos neuromusculares, bueno, enfermedades raras. Y los monitorizamos en un hospital de día. Estos son nuestros pacientes EPOC, ventilados en domicilio por hipercapnia crónica. A estos no le ponemos CPAP. A estos pacientes les cambia mucho la historia ventilarlos con 2 niveles de presión con ventilación no invasiva en domicilio, ¿no? Así es como los ventilamos y esa es la sobrevida. Fíjense ustedes que estamos hablando de EPOC severos, F1 por debajo de 30, hipercápnicos crónicos, pacientes con apneas. Ustedes dirían, estos pacientes tienen que estar, bueno, viven varios años en casa, ventilados. Ya termino con esto. Espero haberle dejado muchas dudas. La superposición AOS-EPOC es común, es frecuente. Ustedes tienen pacientes de estos. La CPAP es suficiente cuando el paciente tiene apneas moderadas a severas, en la mayoría de los casos. Tener en cuenta que el paciente tiene que tener CO2 normal y ojo con los pacientes que están severamente obstruidos porque quizás son más candidatos a ventilación. La CPAP hace que vivan más, que vivan mejor y que se internen menos y sale más barato tratarlos que no tratarlos. Y BNI es solo para pacientes hipercápnicos crónicos. Hago esa salvedad porque en agudo a veces uno los ventila, baja la CO2 y si la CO2 se mantiene baja no los ventilamos, pero cuando sí están con hipercapnia crónica vamos a la ventilación domiciliaria. Gracias. Muchas gracias, doctor Borsini. Invitamos a los demás miembros de la mesa a acercarse para la ronda de preguntas, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor Borsini, por su excelente exposición. Desde el principio, contar con usted aquí como referente de medicina del sueño aquí en Latinoamérica es un honor para nosotros. Nosotros estamos en pañales en el tema de las publicaciones y en el análisis epidemiológico de nuestros pacientes con medicina, con trastorno respiratorio del sueño. Y no solamente con trastorno respiratorio del sueño, sino también con disturbios múltiples durante el sueño. Para comenzar la ronda de preguntas, tal vez, ¿cómo manejamos los diferentes disturbios del sueño en este grupo de pacientes? Y creo que es pertinente porque, así como usted planteó, la apnea obstructiva es un epifenómeno, es un rasgo tratable, o también tenemos que preocuparnos del paciente que tiene EPOC y tiene bruxismo, tiene movimiento periódico en las piernas. ¿Cómo manejamos eso? ¿Es relevante? Claro que la clínica nos va a decir, pero epidemiológicamente, ¿cuál es la mirada que tiene usted? Los trastornos respiratorios del sueño, si me preguntas la apnea del sueño, por ejemplo, es, como muchas otras enfermedades, la reina de las comorbilidades. Es una asociación con casi cualquier otra cosa. Es como la obesidad. Estamos acostumbrados a hablar de enfermedades y no de enfermos. Y eso es un problema que tenemos todos los médicos. Nosotros decimos, el señor de la apnea del sueño. Es poco común que solamente tenga apnea del sueño. Es el señor con sobrepeso, con sedentarismo, que es hipertenso, que tiene resistencia insulínica y que tiene apnea del sueño. Y en todo caso habría que ir más lejos, al rasgo biográfico.
Juan, el papá de Manuel, que ya no puede hacer ejercicio porque se lastimó la rodilla y que además ronca y su señora se queja y entonces vino a verme porque tiene cansancio durante el día y tiene riesgo o tiene miedo de tener un accidente cuando maneja. O sea, hay que pasar de lo biológico a lo biográfico para entender la situación. Pero contestando tu pregunta, la apnea del sueño es un vínculo con muchas otras enfermedades. Yo tenía un jefe que decía, en broma, que el corazón era un órgano que servía para unir los pulmones, ¿no? Pues se peleaba con los cardiólogos y bueno, un poco decía eso. Pero la apnea del sueño sí ha sido una patología que nos ha vinculado mucho a la cardiología. Nosotros trabajamos mucho con los cardiólogos en el hospital y ahora también trabajamos mucho con los cirujanos bariátricos, trabajamos mucho con el consultorio de cardiometabolismo, trabajamos cada vez más con pediatría, trabajamos cada vez más con clínica. O sea, no hay área de la medicina que trabaje con el sueño y que no vea enfermedades prevalentes como esta. Entonces, creo que la mirada es que somos un engranaje en una gran máquina compleja de comprender de las comorbilidades del paciente. Pero sí tenemos un par de ventajas. La enfermedad es tratable, el tratamiento es costo eficaz porque es más barato tratarlo que no tratarlo, cambia la mortalidad de los pacientes. Sí tenemos una ventaja en relación a otras enfermedades. ¿Alguna pregunta del auditorio? Me adelanto. Doctor, habló de la ventilación mecánica no invasiva en los pacientes EPOC con apnea y que son hipercápnicos. ¿Utiliza qué tipo de equipos, qué tipo de modalidades? Porque vi valores de IPAP, EPAP, frecuencia de respaldo. Es muy importante, sobre todo en el momento de definir qué tipo de equipo vamos a darle a ese paciente. Yo trabajo en un hospital general universitario de 350 camas, que tiene 40 camas de UTI. Es muy frecuente que, seguramente hoy está internado 1 o 2 pacientes en esta época del año con EPOC exacerbado. Esto es muy común, seguramente como es muy común en muchos de sus hospitales. Y por supuesto que no ventilar un paciente EPOC exacerbado con hipercapnia es una mala praxis médica. Hoy, en agudo, no ventilar un EPOC exacerbado hipercápnico es una mala praxis médica, porque es una terapia que cambia la mortalidad, reduce el costo hospitalario, reduce la tasa de intubación, reduce la tasa de traqueostomía, reduce la tasa de neumonía asociada al ventilador. O sea, es una terapia que tiene que estar disponible en agudo para esos pacientes. Un porcentaje de esos pacientes mejora después de la exacerbación y se puede ir sin ventilación a casa. Y lamentablemente, un porcentaje del 30 o 40% de los pacientes permanecen con hipercapnia crónica, o peor aún, vienen de internaciones múltiples hasta que uno se da cuenta que esto está pasando y uno debería mandarlos a casa ventilado. Esto es BiPAP o Bilevel Ventilation o ventilación con 2 niveles de presión. Eso es mucho más costoso que un CPAP, por supuesto. Nosotros los ventilamos no como dicen los alemanes, con ventilaciones de alta presión. Eso está bastante discutido en este momento. Siempre fue controversial, pero la realidad es que nadie lo usa. La media de IPAP en esos pacientes está alrededor de 20, la media de EPAP está entre 8 y 10 centímetros de agua, con backup de frecuencia, con lo que tengamos. ¿Okay? Estamos en Latinoamérica. Yo he tenido la suerte de poder viajar mucho por los países latinoamericanos y los latinoamericanos nos arreglamos con lo que tenemos. A veces tenemos un BiPAP con alarma, memoria, conectividad, que nos encanta y lo usamos, y a veces nos toca el equipo que el familiar pudo comprar o pudo alquilar y nos arreglamos con eso. Tenemos los mismos problemas que tienen todos. En general no hace falta tanta sofisticación tecnológica, en general para ventilar un EPOC. Basta con un BiPAP que tenga 2 niveles de presión, que tenga backup de frecuencia, que tenga un setting básico
Y sí es importante que tenga una memoria para que podamos ir monitorizando los resultados en el tiempo. ¿Cuándo usted le adapta oxígeno a ese BiPAP? ¿En qué momento, qué toma usted como punto de arranque para indicar oxígeno? Es bastante difícil el tema, no está tan claro. En agudo, los pacientes están hospitalizados muchas veces con oxígeno a bajo flujo. Recuerden que son pacientes hipercápnicos donde el exceso de oxígeno puede ser perjudicial, puede ser dañino, con lo cual siempre es oxígeno a bajo flujo, lo suficiente para mantener una saturación que no sea peligrosa. Yo en un EPOC exacerbado que satura 88 toda la noche no me pongo nervioso, ¿ok? Para nada. Prefiero que esté con 2 litros en 88 y no con 5 litros en 92 y con 100 de CO2 a la otra mañana. Muchas veces lo que hacemos es egresa con oxígeno y los medimos fuera de la exacerbación con la idea de retirar el oxígeno. Eso también es un buen mensaje. Cuando ustedes indican oxígeno, se tienen que plantear todo el tiempo cuándo se lo voy a poder sacar. No es indicar el oxígeno y queda la memoria de indicación para siempre. Lo mismo con un BiPAP. A veces uno indica un BiPAP, esto nos ha pasado con EPOC, se van a la casa, se van ventilados, y luego uno lo ve con mucha estabilidad clínica y gasométrica, y la pregunta es si podemos destetar el paciente de esa ventilación. Creo que es bastante artesanal en algún punto, pero recuerden, cuando ustedes indican la terapia, la indican pensando o preguntándose cuándo llegará el momento de sacárselo, ¿no? En consultorio solemos indicar oxígeno a EPOC que están con CPAP o que están con ventilación, cuando los tiempos de saturación por debajo de 90 son muy prolongados, a veces 100% de la noche, que alcanzan de saturaciones muy profundas y que tienen comorbilidades importantes. Fundamentalmente las más importantes son las arritmias cardíacas o hipertensión pulmonar. Ahí solemos indicar oxígeno. Si no, toleramos cierto grado de hipoxemia sin ponernos tan nerviosos, digamos. Eduardo, tocaste un tema álgido, el tema de la logística para poder abarcar estos millones de pacientes que tenemos a nivel global y también a nivel regional. Ahora, nuestro vecino Brasil, 33-35%, podemos extrapolar aproximadamente esa misma prevalencia en Paraguay. Se están planteando utilizar un nivel 4 como el Biologics, que ya mide una métrica importantísima, que es la carga hipóxica a corto plazo. Nosotros estamos usando Biologics hace un año. Tenemos 10 equipos, salen todos los días, funcionan muy bien. Perdón, no es una propaganda para la marca, es la que tenemos porque es un desarrollo brasileño, pero hay otros, hay varios desarrollos chinos que inclusive van a llegar, eso es inevitable. Pensar que no va a llegar es como tapar el sol por la mano, o sea, es algo que está a la vuelta de la esquina y probablemente muy pronto el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño no sea un patrimonio de los médicos especialistas, sino de los médicos generalistas con herramientas simples. Por más que nos duela a los especialistas o que de alguna manera nos genere un poco de escozor de qué va a pasar con nosotros, a mí no me enorgullece contarles que el 70% del tiempo que usa la gente que trabaja conmigo es para ver rayas en la computadora y no para ver gente que tiene enfermedades. O sea, a mí no me enorgullece eso. De 8 horas por día estamos 6 horas viendo computadora atrasados. O sea, yo tengo que estar viendo pacientes, decidiendo si le coloco, le saco, le pongo, qué problemas tiene. O sea, la tecnología va a venir a resolver eso, ya llegó para quedarse y cada vez va a ser más simple, va a ser más sencillo y va a ser más exacto. Ya estamos utilizando software de inteligencia artificial que tipean los informes solos y lo hacen muy bien, Y por supuesto que a todos nos atemoriza un poco qué va a pasar con nosotros. Lo que no vamos a perder es trabajar de médicos, o sea, creo que eso no lo vamos a perder. Ya llevamos un año más o menos con esa experiencia, nos está yendo muy bien. Allá tengo una pregunta.
Hola, yo soy Gladys. Es en realidad que la apnea del sueño es un factor de riesgo cardiovascular y eso ya está definido, casi al mismo nivel de una hipertensión arterial y una diabetes. Y yo pienso que cada día vamos a trabajar más con ustedes, porque estamos viendo que una de las causas frecuentes de fibrilación auricular paroxística es la apnea del sueño. Y estamos teniendo cada vez pacientes más jóvenes con fibrilación paroxística. Y yo creo que el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo siempre va a ser necesario. Y sí, yo pienso que todas las instituciones hospitalarias, porque así es nuestro problema también, ¿verdad? El costo de esos estudios, deberían tener un centro porque sí hay. Y yo pienso, así como el doctor Luis recién dijo, así la frecuencia de esos pacientes, o sea que la estadística sería la misma que la de Brasil, que a nivel regional. Y eso nomás quería acotar que sí, yo pienso que deben entrar en el trabajo, en el equipo de ICA, y nosotros los cardiólogos estamos viendo cada vez más fibrilación auricular en jóvenes, sedentarios, gorditos, ¿verdad? Y es un problema. Le voy a agregar dos cosas, Gladys. La apnea del sueño es un factor de riesgo cardiovascular. La apnea del sueño produce cáncer. Y lo sabemos hace 10 años. Lo sospechábamos hace más. Se comprobó en modelos animales, en cultivos celulares y ahora ya hay estudios en humanos. La gente con apnea muere más de cáncer y de algunos cánceres. Melanoma, cáncer de riñón, cáncer de colon. La apnea del sueño, dígale eso a sus pacientes. A usted la apnea del sueño le va a producir cáncer, porque eso la ciencia ya lo ha demostrado. Entonces, sí, hay mucho para hacer, hay mucho para trabajar. Sus pacientes, los de fibrilación auricular, tienen menos síntomas. Ellos no vienen por somnolencia. Usted se da cuenta porque usted ve el Holter, ve la arritmia nocturna, ve las salvas de taquicardia ventricular, ve la recurrencia de la fibrilación atrial, ve la miopatía atrial cuando ve el ecocardiograma y sospecha la apnea del sueño. Pero el paciente no siente mucho. Y la prevalencia, los estudios, nosotros tenemos un estudio hecho con los cardiólogos del hospital, la prevalencia de IH por encima de 15 es del 80%. Cuénteme cómo hacemos nosotros para estudiar a todos sus pacientes con FA, que son muchos. Cuénteme cómo hacemos. Y cómo hacemos para estudiar rápido y para llegar a tiempo. Entonces, por eso es que hablamos que las nuevas tecnologías, que son dispositivos, lo que se llaman wearables, los relojes, los oxímetros que miden varias mediciones, son el futuro de la apnea del sueño. Ahora hay varios que detectan justamente por los relojes y ya se está validando eso. Antes no se validaba, ahora se está validando justamente. Esa fue una discusión hace poco en un congreso y ya se está empezando a validar porque vos le haces un Holter a un paciente que se queja de palpitaciones, que se levanta a la noche por palpitaciones, le mandas un Holter, no te detecta, 24 horas es poco. Entonces, en Estados Unidos hay aparatitos que se quedan un mes, ¿verdad? Pero ahora con los smartwatch estamos teniendo eso. Inclusive los pacientes ya se controlan y te mandan. Y tengo trazados acá en mi teléfono de los pacientes que me envían y se ve, se detectan. Doctora Gladys, usted tocó temas demasiado importantes que a veces por el tiempo no podemos llegar a determinar. Yo antes de la pandemia, cuando nosotros comenzamos la experiencia en el Hospital de Luque a hacer medicina del sueño, con un polígrafo de Alibaba y un montón de oxímetros que leen también incluso los estadios del sueño absolutamente derivados de la Fundación Pérez. Lo que a mí me llamó la atención, doctora, cuando comencé, es el tiempo
en el cual los pacientes quedan absolutamente con el tórax quieto, perdón, con el flujo quieto. Esos pacientes que tienen 70 de índice de apnea por hora, significan que por lo menos cada 40, 45 segundos se están quedando con una pausa. Y ahí hay una cosa súper interesante. ¿Cómo responde el sistema simpático? ¿Cómo responde el corazón? ¿Y cómo responde el cerebro a esas pausas que el tipo tiene cada minuto, durante cada hora y durante hace 5 años? Algunos responden inexplicablemente, probablemente eso es una cuestión fenotípica, con una hipoxemia por mucho tiempo y los tipos están aparentemente bien. Y me escandalizo yo cuando tengo una tomografía de un paciente con EPOC y en su ventana mediastinal veo esa pequeña cosita que nunca los radiólogos informan, que es una extensa línea blanca de calcificación coronaria y con hipoxemia todas las noches. Vos decís, te desesperás. Entonces, la cosa que usted mencionó, doctora Gladys, del enfoque multidisciplinario de estas enfermedades, que ya lo dijo el profesor Borsini, es fundamental. Yo les quiero contar unas anécdotas del campo de batalla, ¿verdad? No le miramos, primero no le pedimos espirometría al paciente con EPOC y suponemos que EPOC porque tiene falta de aire y hospitado, si no cocina con YBA, fuma o cocina con leña. Nunca le pedimos espirometría. No sospechamos nunca apnea del sueño en los pacientes con disturbios conductuales sin alguna otra explicación. La apnea del sueño puede producir trastornos conductuales. Nosotros hicimos un screening con los residentes del Hospital de Luque en conductores de ómnibus y encontramos que el 60 a 65% tiene alto riesgo de apnea del sueño. Gente que le lleva a tu hijo al colegio. Entonces, falta mucho. Y no es solamente probablemente un problema de Paraguay. Es muy importante recordar el screening clínico. Hay cuestionarios que el doctor mencionó que tenemos que aplicar en la consulta diaria. Fatiga inexplicable, pensar apnea del sueño, no solamente somnolencia, ¿verdad? Entonces, dice que no hay nada más peligroso que un paraguayo con micrófono. Así que te quiero aprovechar. Yo sé que algunos jóvenes se estarán rascando para hacer esta pregunta. Porque te viene el paciente con la APP de cuánto ronca el tipo a la noche, ¿verdad? O cuánto duerme el tipo a la noche. Esas aplicaciones, los colchones, los sensores, etcétera, etcétera. Sé que tenemos que esperar las validaciones y sé que tenemos que restringir absolutamente el pedido de las polisonografías por una cuestión de ciencia. Desde 2007 que la polisonografía está restringida a unos pocos pacientes. Lo que no está restringido es pensar en la apnea del sueño. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta reincidente, usted ya se expidió en eso, pero se vienen un montón de cosas. Voy a tratar de contestar lo que es hoy incontestable en términos de calidad de evidencia, ¿no? Hay pocas validaciones de algunas tecnologías que salen al mercado, pero no quiere decir que no haya validaciones. Hay que ir a buscarla, la información está. No era el motivo de esta charla, pero hay una presentación que hemos discutido en nuestro servicio, que es el papel de las nuevas tecnologías, y hay un montón de nuevas tecnologías sorprendente. Hoy, o el futuro del estudio del sueño, son equipos o máquinas que te hacen el diagnóstico sin tocarte. ¿Ok? Sin tocarte. Puedes imaginarte un estudio de sueño que no te tocan. Puede ser una cámara, puede ser un sensor abajo del colchón. Bueno, hay varios de estos dispositivos. Y hay estudios de validación contra polisonografía con sensibilidades y especificidades sorprendentemente altas. También es cierto que esto modifica el negocio que significa el estudio del sueño.
En algunos países, sobre todo. No hablamos de los nuestros, ¿eh? Estados Unidos es el país que tiene más número de camas de polisonografía por unidad de habitante del mundo, donde están casi todos los fabricantes y los desarrolladores. No sé si están tan interesados en validaciones de este tipo. Nosotros creo que sí, porque tenemos otro tipo de necesidades, pero eso es una opinión personal en este momento. Ahora, es lo que viene. De cualquier manera, déjame decir algo, hay mucha gente joven acá. Cuando ustedes tienen un paciente y creen que tiene apnea del sueño, lo que importa es lo que ustedes piensan. ¿Okay? Lo que importa es lo que ustedes piensan. Eso se llama probabilidad clínica pretest. La sensibilidad y especificidad de la probabilidad clínica pretest depende de la prevalencia del trastorno. En este caso son trastornos altos, de alta prevalencia. A ver, alguien joven que se anime a contestarme. Varón, 50 años, obeso, hipertenso, diabético, ronca, sí. Frecuentemente, sí. ¿Su señora le dice que tiene apneas? Sí. ¿Tiene cansancio? Mucho. ¿Qué probabilidad tiene ese paciente de no tener apnea del sueño? ¿Qué probabilidad tiene de no tenerla? ¿Baja o alta probabilidad? De no tenerla. Baja probabilidad. Si yo le hago un estudio de sueño y me dice que no la tiene, hago un estudio en la casa, llévese este aparatito, vuelve con el resultado, no tiene apnea. ¿Yo me quedo tranquilo? No, porque lo que importa es lo que yo pienso, no lo que el estudio dice. El estudio es una circunstancia de esa noche en esas condiciones, ¿ok? Así que lo que importa es lo que ustedes piensen. Se lo voy a poner al revés ahora. Trabajan en una sala de clínica, como muchos de ustedes, y le dicen, el señor de la cama 2 hace unas apneas impresionantes. Ronca que se rompe el piso. Mirá la panza que tiene. ¿Y sabés qué? Le pusimos el oxímetro y desatura a la noche. Dígame, ¿qué probabilidad tiene ese señor de esa cama de no tener apnea del sueño? Ok. ¿Es una locura colocarle un CPAP? Bien. ¿Qué chances de equivocarse tienen si le colocan un CPAP? Bueno, nosotros hicimos 2 trabajos de ese tipo, de indicación empírica de CPAP, que están publicados. Hay por lo menos otros 2 autores en otros lugares del mundo, no primer mundo, por supuesto, que han publicado lo mismo. La especificidad del médico es casi del 98%. ¿Qué estamos esperando? No, porque se va a hacer la polisonografía. ¿Cuándo? Nunca. Nunca se va a hacer la polisonografía. Porque no tiene plata, porque es del sistema público, porque vive en un pueblo. Ajá, ok. Hemos estado en ese barro de esta discusión durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Creo que ahora, por eso le digo, la simplificación va a democratizar un poco el acceso al diagnóstico y vamos a tener un montón de otros problemas. Eso va a traer otros problemas. Yo tengo meses de demora para una consulta de iniciación de CPAP, lo cual es inaceptable. Ahora tengo el problema que tengo tanto diagnóstico que tengo demora para poner un tratamiento, lo cual es inaceptable. Entonces tengo que salir a formar gente y en mi hospital hoy los CPAP lo ponen los kinesiólogos, que entre paréntesis creo que lo hacen bastante mejor que nosotros, porque se dedican específicamente a hacerlo y lo hacen muy bien y lo controlan muy bien. Entonces hemos formado gente de kinesiología y tenemos la consulta de adaptación y de puesta en marcha de CPAP y la escuelita de CPAP que la llevan los kinesiólogos. Y es la adaptación que nosotros hemos encontrado a este tren que te pasa por encima, ¿no? ¿Alguna pregunta? Allá, Willy. Hasta que llega a Willy el micrófono. Justamente la doctora hablaba de la fibrilación auricular, pero ¿cuántos pacientes, acá tenemos muchos colegas clínicos cardiólogos, cuántos pacientes tenemos que no son obesos, están con sobrepeso, pero empezaron con una droga antihipertensiva, van por la segunda, le agregan el diurético, el paciente sigue hipertenso, manifiesta que se cansa durante el día y nosotros no estamos pensando que tiene una apnea del sueño y seguimos sumando terapéutica
en vez de investigar la apnea del sueño. Y Domingo mencionaba lo de las lesiones en las coronarias, las calcificaciones, y no pensamos que el roncador puede formar placas carotídeas y termina teniendo eventos cerebrovasculares isquémicos. Willy. Bueno, doctor, muchas gracias por su ponencia. Realmente muy aprovechable su exposición, ¿sí? Yo soy un internista y lo que quiero que me respondas, básicamente, perdón por dudarlo, es ¿qué hace el internista con una polisomnografía? Es decir, encima que es muy difícil lograrla, está 1000 veces dicho esto, lo logramos, ¿sí? Tenemos nuestra polisomnografía. La pregunta práctica es, ¿quién la interpreta? Simplemente, y no es pero mucho menos, desmerecer a los neumólogos, jamás. O sea, yo sin Guillermo no me muevo y son fundamentales, o con Luis o Domingo es una referencia para mí y todos los otros compañeros, ¿verdad? Pero es solamente de interpretación neumológica. La polisomnografía, ojo. La polisomnografía es una herramienta. Es eso, una herramienta que da información, que por supuesto alguien tiene que interpretar y ahí tener formación para interpretarla. Una cosa es la puntuación de una polisomnografía, que aún en una persona entrenada puede llevar 1 hora o 2 horas. Una persona entrenada, un residente está toda una mañana a veces con un estudio de sueño. Y otra cosa es el informe, ¿no? La interpretación del resultado. Si vos no sabés interpretar el resultado de una polisomnografía, ¿para qué le pedís? ¿Para qué le pedís? O sea, ¿para qué voy a pedir un estudio que no sé para qué lo pido? ¿Para qué sirve? ¿No? Si la pregunta es apnea obstructiva del sueño, para lo único que sirve es para que te diga, ¿tiene o no tiene? Y eso lo aclaró el documento nuevo. Entonces vos decís, gordo, diabético, hipertenso, ronca, pienso que tiene apnea, le voy a pedir un estudio de sueño, me lo trae, ¿tiene o no tiene apnea? Sí tiene, y apneas graves. Listo, para eso sirve, para confirmar lo que yo ya pensaba que tenía. Pretest alto, posttest alto, definición diagnóstica, punto, terminó. Ahora, ¿lo tengo que tratar o no lo tengo que tratar? Muchas veces no sale del estudio de sueño, sale del contexto del paciente. Tiene síntomas, son graves, tiene comorbilidades asociadas, está dispuesto a tratarse, quiere, el paciente acepta, elige ese camino, ok, entonces se trata. ¿Okay? Entonces, hoy el estudio del sueño, para apnea obstructiva te hablo, tiene ese valor. Por eso se están usando test más simples, más rápidos, más baratos y más fáciles de hacer y más masivos. Ahora, distinta es la polisomnografía que uno pide para diagnosticar otros problemas del sueño. Hay más de 80 enfermedades del sueño, no olvidemos eso. Algunas son relativamente prevalentes. Si vos la pediste buscando otra cosa, pues el ejercicio es el mismo, pero requiere una labor de interpretación quizás un poco más complicada y vas a tener que trabajar con alguno de los muchachos para que te den una mano. Acá nadie se salva solo y a veces hay que hacer consultas e intentar comprender la enfermedad. Ya terminó. Se superponen las cosas. No es raro tener, mañana creo que tenemos la charla, sí, insomnio y apnea del sueño, eso es recontra común, súper común. Parasomnia y apnea del sueño y movimiento de piernas periódicos, o sea, se superponen y algunos pacientes tienen varias cosas. Yo tengo pacientes que son insomnes, tienen apnea, patean de noche y son un desafío, son un problema. Esos pacientes están, pero eso quizás sea más resorte del especialista. Pero sí, es buena la pregunta. Si uno no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. ¿No? Solamente agregando un comentario, es que uno no sabe o sea, uno está pensando en la apnea del sueño, pero el estudio en sí, la herramienta en sí, te ofrece un montón de otra información, que es la que yo creo que tendría que estar, orientada sobre todo en forma práctica a hacer unas consultas, como usted dice, con el resto del equipo.
y que los informes y los resultados no pasen netamente por la parte de la apnea. Aprovechar al máximo la herramienta es finalmente la intención de este comentario y de esta pregunta, ¿sí? Hasta inclusive una consulta con psiquiatría a partir del propio informe. Es increíble, pero es así. Nos quedan 10 segundos. ¿En qué caso hacen DISE en tu hospital? Sí, la DISE es una endoscopía que se llama Drug Induced Sleep Endoscopy. Es una endoscopía con el paciente dormido. Se describió hace más de 10 años. Algunos grupos los hacen con propofol, otros lo hacen con dexmedetomidina. En mi hospital los hacen con las dos. Los hacen los otorrinos. Tenemos en el hospital hay 2 otorrinos que hacen cirugía en la apnea del sueño, solo eso, con un fellow de formación. Y trabajamos mucho con ellos. Los pacientes van hacia allá y vienen desde allá. Sí, pedimos DISE. No todos los sistemas de cobertura lo pagan. Una DISE cuesta unos $400 más o menos, porque requiere un lugar, un anestesiólogo, 1 hora más o menos para hacer el estudio y un endoscopista al acecho para filmar esa situación y ver el lugar de colapso. ¿Es útil? Sí. Te cambia los planes quirúrgicos. ¿Para qué le voy a operar el paladar si el colapso está en base de lengua? ¿O para qué le voy a tocar la base de lengua si el colapso está en la nariz? O sea, ¿no? La endoscopía y filmar e identificar el lugar de colapso te cambia los planes quirúrgicos. Así que sí, la indicamos en el preoperatorio. El tema es que a veces no lo cubren, entonces o lo paga el paciente, alguna gente lo puede pagar, gente puede entender que no quiero operarme algo que no me hace falta, entonces prefiero pagar el estudio e ir al quirófano con un plan, o en el peor de los casos se le explica al paciente y se le dice, mira, no te lo cubren, yo te la voy a hacer en la inducción anestésica. O sea, voy a entrar a operarte con un plan. Te vamos a dormir, te vamos a mirar. Y puede pasar que tenga que decidir cambiar el plan. Y eso es lo que, la adaptación de alguna manera que hemos encontrado o que han encontrado los colegas otorrinos para la DISE dentro de los pacientes que son candidatos quirúrgicos. Bueno, en honor al tiempo, nos pasamos 1 minuto 45 segundos. Muchísimas gracias por la asistencia. Yo creo que fue una brillante exposición. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Sí?